Hola, hola. Nos quedamos en modo pausa porque luego el Facebook lo agarra uno comiendo moscas. Entonces, para no parecer ahí, quedar ahí el video, que ustedes lo vean después con caras ahí medias torcidas, nos quedamos así como en modo luchador. El tema de hoy, me hice acompañar de un experto. Yo soy licenciada en Derecho, pero la verdad que soy tres patines, nunca ejercí, pero me hago acompañar de gente que sí le sabe a la materia, que sí le sabe al tema, para que ustedes y yo tengamos más conocimiento de este tema que aqueja a muchas mujeres que son estadísticas. Licenciado Valentín Sandoval, presente, el experto en la materia. Licenciado. ¿Qué tal, África? Muchas gracias por invitarme, muchas gracias a las personas que nos ven, a tu público, un saludo a todos. Pues aquí, con mucho gusto tocar este tema. Es un tema apasionante, es un tema en el cual en el despacho llevamos mucho tiempo ayudando a personas, llevando este tipo de temas, y son temas muy complejos. Platicábamos hace rato que muchas veces el tema se prefiere uno llevar un asunto de homicidio, de secuestro, a unos alimentos, porque son temas que afectan a la familia y son temas muy, muy complejos. El tema de la pensión, fíjese que él dice que es muy apasionante porque él lo ve en el término de la ley, es el proceso, pero las mujeres que lo viven, las mujeres que lo han padecido, dicen, ok, ya salió mi sentencia favorable, me van a dar el 15, me van a dar el 30, en algunos casos por ahí según leí que si el juez es muy generoso les da el 35, pero es a criterio del juez, siempre es a criterio del juez. Entonces, licenciado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ya salió la sentencia favorable? Ya la señora dice, ahora sí, este desgraciado me va a pasar el dinero que no me ha pasado en un año, en 2 años. ¿Qué pasa cuando ese bandido, dijera la señorita Laura, chichifo, o sea, se hace ojo de hormiga, y ¿sabe qué es lo peor, Lick? Que no aparece en el padrón de deudores. O sea, salió la sentencia favorable, no pasa pensión, ya transcurrieron años y no aparece en el padrón de deudores porque el juez no lo consideró necesario. Fíjate que existen, como tú bien lo hablas, 2 tipos de deudores alimentarios. Se llama deudor aquella persona que tiene la obligación legal de proporcionar alimentos. ¿Bajo qué conceptos? O sea, que un parentesco, una afinidad. Entonces, ¿quién tiene derecho a recibir alimentos? Los hijos. Los padres, los hijos hasta cierta edad. Legalmente es hasta los 18 años. ¿Pero si siguen estudiando? Sí, por supuesto, ese es el segundo supuesto. Hasta que terminen la licenciatura, y todavía se les considera un año más hasta que se titulen. Los padres también tienen... ¿Están oyendo? Ajá. Los padres también tienen derecho a recibir alimentos de los hijos. Es decir, los hijos, cuando ya los padres están más grandes, tienen derecho los padres a recibir alimentos de los hijos. Hay excepciones que son fuera de la regla, es decir, aquellas personas incapaces que por alguna razón alguna persona tiene un hijo que tiene capacidades diferentes mentales, no puede valerse por sí misma, esas le vas a tener tú que dar alimentos toda su vida. Mientras se vive. Entonces hay 2 tipos de deudores. Uno es aquel deudor que tiene una forma de que tú le puedas acreditar su ingreso. Es aquellas personas que son maestros, aquellas personas que son empleados del gobierno, que pertenecen a una institución armada o cualquier ente de la República, aquella persona que tiene un trabajo en una empresa. Entonces, en esos momentos, a esas personas es muy fácil acreditarle su ingreso porque dependen de un sueldo. El juez, dependiendo, el porcentaje depende mucho de los acreedores. Es decir, si tú tienes un acreedor, el juez te fija un porcentaje, regularmente es el 20%. Si tú tienes 2, o sea, 2 niños. 2 niños, 3, y llega a ser hasta 30, 40, 50, depende de mucho del juez. No existe un criterio establecido. Lo máximo que le pueden fijar al acreedor de pensión alimenticia.
No existe un tope. Un porcentaje. No existe un porcentaje. En el despacho hemos llevado asuntos donde han fijado hasta el 70% de pensión alimenticia y lo mínimo que han dejado son 20%. No existe un porcentaje, depende mucho de las circunstancias, depende mucho de los acreedores, pero no, todos los jueces no tienen un criterio establecido. ¿Y por qué no tienen un criterio establecido? Por el principio de, existen en los alimentos varios principios. El principio de interés superior del menor, el principio de perspectiva de género. Entonces los jueces se basan en los tipos de circunstancias que se redactan en una demanda y él decide de acuerdo a su criterio el porcentaje. Donde si tú te vas a los distritos judiciales de Xilapa, tienen un criterio. Si te vas a Chilpancingo, tienen otro criterio. Si vienes a Acapulco, tienen otro criterio. Es decir, no existe un criterio definido. No hay una línea como tal que deban de seguir, sino es a su parecer. Es en base a lo que tú esgrimas en tu demanda. Por eso es que cuando tú demandas alimentos, tienes forzosamente que hacer en tu relatoría de hechos, tienes que hacer una relatoría exactamente de los acreedores, quiénes son, cuáles son las necesidades, cuál era el nivel de vida, porque también en eso influye mucho el porcentaje. Es decir, si tú como mujer y tus hijos durante la vida tuvieron un muy buen nivel de vida, ese mismo nivel de vida tienen que seguirlo conservando aún cuando ya no estén con el deudor alimentario. Pero si tú no lo dices, no se lo dices al juez, pues lógicamente él no va a saber. Por eso es importante que en cada caso en particular, no como dicen ahí, oye, fíjate que yo tuve un abogado muy bueno y salió en tal circunstancia la sentencia. No, cada caso debe analizarse de manera pormenorizada y en base a eso es como tiene que hacer el planteamiento al juez para que ésta a su vez fije una pensión que sea adecuada a lo que realmente necesita la familia. O sea, que si usted la llevaba a Disneylandia con toda la familia y después la quiere llevar a Six Flags, no se deje. Es correcto, exactamente. O sea, no se deje, ¿ok? Lick, fíjate que tengo una amiga, bueno, tengo dos, una me está viendo aquí y la otra espero que me esté viendo. Sí. Que me esté viendo allá en su casa, la Yoyis. Ella, le salió su sentencia, tiene 4 años con esa sentencia, ¿cómo le dicen? ¿Provisoria o cómo le dicen? No, son resoluciones interlocutorias, son acuerdos que emite el juez de manera provisional. Cuando tú metes una demanda, el juez, aunque tú no lo pidas, por eso que hay suplencia de la queja, aunque tú no pidas pensión alimenticia provisional, el juez te la tiene que fijar. Entonces... Ya tiene 4 años con esa. Fíjate que te hablaba de que existían 2 tipos de deudores. El primero, cualquier que se le puede acreditar ingresos, pero existen un tipo de deudores que no se les puede acreditar ingresos. ¿Quiénes son aquellos? Doctores, que son abogados también, son gente mecánicos, son gente... Cayó una piedra por allá. Son gente que de una u otra manera el ingreso que reciben lo reciben fuera del sistema bancario. Es decir, sus clientes van, le pagan los honorarios o le pagan la reparación o el mismo taxista, la dejada, y todo se maneja fuera del sistema bancario. Entonces no les puedes acreditar ingresos. La pregunta es, bueno, ¿cómo les cobramos a esas personas? ¿Cómo les cobramos? A ver. Bueno, existen 2 tipos o 2 o 3 tipos de vías que tú puedes hacer. La primera, como tú no le puedes acreditar mediante el sistema bancario un ingreso, tienes que investigar su nivel de vida en los últimos 2 años. Cómo vive, es decir, si maneja un buen carro, que regularmente el carro está a nombre de otra persona, pues le tienes que sacar fotos, tienes que llevar al juez la evidencia de que el nivel de vida, por ejemplo, en los carros, cómo viste, el tipo de ropa que viste, si va a restaurantes. Ahorita lo que nos ha dado mucho resultado a nosotros es la investigación a través de los medios electrónicos, porque la gente está muy propensa a exhibir su vida. Entonces de ahí te puedes agarrar y eso se lo presentas al juez. Mira, se fue a Cuba, mira, se fue a Canadá, mira, tiene un carro, tiene un BMW, mira, anda paseando todo el año.
¿Cómo es posible? Pues lógicamente es posible porque el nivel de vida que tiene es muy bueno. Los doctores, los mecánicos, todos ellos son gente que su mismo trabajo les hace que tengan un muy buen ingreso. Me hiciste acordarme de varios meses que luego hay que mujeres que les rayan el carro al marido. Tú con carro nuevo y tus hijos sin comer. Sí, sí, sí. O sea que casi tiene que ser usted detective. Y fíjense nomás hasta dónde se ha caído la sinvergüenzada de algunos hombres que, justificándose en que no tienen un ingreso, digamos, verificable o comparable o que se pueda medir, dicen, no, pues es que tanto puedo ganar 10 pesos hoy como puedo mañana ganar 100. O sea, no hay una medida, entonces en eso se agarran. Pero a usted le llega con el bochito y ya cuando la va a dejar de ver a usted, se va con la otra familia, se va en su no sé, en su rack, ¿no? O sea, en su Toyota. Sí, sí. Sí, la pregunta es, ¿cómo le vas a cobrar a ellos? La primera es exigiéndole pues el nivel de vida. Nosotros hemos sostenido, yo la verdad sostengo, que en ese tipo de casos, cuando sucede lo que tú dices, que el hombre hace ver que no tiene dinero, sin embargo llega, o sea, finge que no tiene dinero, sin embargo por afuera se da una vida muy diferente, yo considero, porque eso actualmente no está en la ley, que se deben de violar derechos fundamentales. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? La propiedad, es decir, si yo conduzco un carro, una Toyota o una Frontier o un BMW, regularmente no está a nombre mío, está a nombre de mi hermana, de mi madre, sin embargo quien hace uso y disfrute soy yo. Entonces yo propongo que ese tipo de personas se les recoge el carro y se le venda y se le entregue el dinero. Lógicamente es una violación a un derecho de tercero, porque si está a nombre de la mamá, va a decir, ¿sabes qué? Ese carro es mío y por lo tanto yo lo reclamo. Pero ahí habría la necesidad de hacer una violación para un interés superior. Para un bien mayor. Para un bien mayor. Por ahí leí yo, así, googleando, que en caso de que el deudor diga, ¿sabes qué? Pues no tengo trabajo, la verdad, ha sido un tiempo difícil, son los ascendientes o los familiares del acreedor los que pueden entrar en lo que es la pensión para el menor. No, eso es mentira. Es incorrecto. No, es incorrecto. Quien tiene la obligación es el padre, la madre, en este caso los hijos. Existe una excepción, pero o sea, ¿tú cuándo no vas a tener la obligación de alimentar a tus hijos? Cuando ya no estés, cuando te mueras. Ahí sí, si tú como padre, o pon tú que un niño sus dos padres mueren, queda huérfano, ahí sí la obligación le cae en la abuela, en el abuelo, en los demás parientes consanguíneos hasta 4º grado. Es decir, el primer grado son los hijos, el segundo grado son los abuelos, el tercer grado son los tíos, el 4º grado son los primos. Entonces ahí ya es cuando recae, pero solamente cuando el que tiene la obligación legal no existe. Pero mientras existe, no hay para dónde te muevas. Y acuérdate que en caso de que tú no lo hagas, puedes ir no solamente con el juez familiar, porque es ante quien se tramita este tipo de juicios, y son juicios especiales. Puedes ir ante la gente del Ministerio Público a interponer una denuncia por el delito de incumplimiento de las obligaciones familiares. Entonces, pues ahí ya se agrava. En caso, yo leí por ahí que las mujeres no ejercen el derecho a pedir la pensión porque no tienen dinero para contratar a un abogado. Ese es su mayor problema, la mayor dificultad que tienen. Otro, la vergüenza. Sí, tal pareciera que la víctima, en todo caso la que está sufriendo el daño, tiene vergüenza de exigir el derecho que le corresponde a sus hijos. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre o tenemos entre mujeres de decir, ay, ¿vas a andar peleando migajas? Tú puedes sola, déjaselo a Dios. Entonces, bajo ese argumento, muchas son las mujeres que se quedan
simplemente así, en stand-by. O sea, se les fue la pareja, él está formando otra vida, él anda por allá, no lo demandan, no exige nada, y es cuando el Señor quiera dar algo. Cuando al Señor se le ocurra que tiene un hijo por ahí, va y les deja, no sé, puedo decir que cuando llega Santa Claus le ayuda a Santa Claus, o le ayuda a los Reyes Magos, o cuando es temporada de entrar a las clases, le compra una mochilita y quiere que esa mochila le dure los 10 años. O sea, de verdad que es una situación que yo estuve leyendo, un poquito empapándome en el tema, porque dirán, bueno, África, tú mis hijos tienes, ¿qué te preocupa ese tema? Pues sí, sí me preocupa. Fíjate que has tocado un tema muy sensible, pero yo te lo voy a cambiar un poquito. No solamente existen mujeres con ese problema. La mujer, pues lógicamente, ante la sociedad, cuando el marido se va, pues lógicamente no es mal vista, pero sí tiene un problema. Pero el problema es cuando es hombre. Los hombres también sufren lo mismo. Hay mujeres que se van y no van a pedir alimentos. Entonces se da este tipo de lo que tú dices. Se da otra cuando la mujer es profesionista, tiene buenos ingresos y dice, bueno, ¿por qué? Yo no te necesito, yo puedo vivir y mis hijos van a estar bien sin que tú no des nada. Y hay otra que no lo hace, como tú dices, por pena. Y un tercer caso, que es el más complicado y creo que ahí sí es muy difícil, es que no tienen dinero para acudir a un abogado que las defienda, que las asesore y que logre el cometido. En el Estado tiene varias opciones. Existen los jueces familiares, familiares que se llaman de oficio, donde tú puedes ir con ellos y les expones tu problema. Lamentablemente, como pues ellos ya les dan un sueldo, no es la misma atención que uno en particular. Existe también dentro del Poder Judicial del Estado de Guerrero medios alternativos donde tú puedes ir y ellos te ayudan a citar a la persona para ver si puede haber algún arreglo. Pero es un tema bien complejo el hecho de que muchas mujeres no lo hacen. Pero ¿sabes cuál es el tema? El tema es que no lo entienden. El derecho no es de la mamá, es de los hijos. Entonces, si tú no luchas por un derecho de tu hijo, pues lógicamente nadie lo va a hacer. Los niños, acuérdate que tienen la oportunidad de ejercer el derecho hasta los 18 años. Antes esa obligación es tuya. Entonces, si a ti no te preocupa ejercer un derecho, defender a tu hijo y ejercer un derecho, porque no es tuyo. Tú como sea, no se trata si puedes o no puedes. Se trata que a tu hijo le están violentando un derecho, que es el de recibir alimentos. Y sabes, Kelly, va un poquito más allá el tema, y ahí nos vamos a salir un poquito de las leyes, pero tal pareciera que el hecho del divorcio, o sea, pareciera que los padres no solo se divorcian de la mamá, sino hasta de los hijos. O sea, de verdad, parece como que si cortaran lazos. O sea, va más allá de la cuestión de económica. O sea, rompen lazos, rompen vínculos, o sea, como si quisieran de repente desaparecer de la vida de los hijos, ¿no? Por el conflicto quizás de que la mamá está peleando la pensión y hay una rijosidad ahí que se ven afectados también los niños. Sí, por supuesto. Acuérdate que en un rompimiento, pues siempre no las dos personas quieren. Uno quiere y otro no quiere, ¿no? Entonces, lógicamente, utilizan a los hijos como instrumentos para dirimir sus conflictos. Eso es en el mejor de los casos. En el peor de los casos es que se desaparecen y no hay manera de que les ejerzan los derechos de los niños, porque no solamente es el recibir alimentos, sino también la convivencia. El hecho de que los niños pues tienen el derecho de ver a sus padres. Entonces, muchas veces las mujeres también, porque hay que decirlo, utilizan a los hijos para perjudicar a los padres, en donde no los ven. Y aquí el tema es que existe, el artículo 4 constitucional señala que el hombre y la mujer son iguales. Sin embargo, en la realidad existe una gran cantidad de hombres que sufren este tipo de cosas, donde la mujer utiliza a los hijos y la mujer con que vaya al juzgado y exponga su problema le creen. Pero ¿qué pasa si va el hombre? El juez no les cree. Se espera hasta contestar la versión de las mujeres. Y hay abogados que han entendido esta falla del sistema y utilizan para golpear, se vuelve parte del problema. En lo personal, nosotros en el despacho... Tenemos una pregunta.
Se las leo, a ver, dice de Tishita Beuret, ¿qué tengo que hacer si sé que él tenía a su nombre una factura, pero en este tiempo que no ha dado pensión, supe que vendieron esa camioneta? ¿La factura estaba a nombre de quién? Bueno, así dice la pregunta, a nombre de él dice, ¿qué tengo que hacer si sé que él tenía a su nombre una factura? A nombre de él, pero en este tiempo que no ha dado pensión, supe que vendieron la camioneta. Bueno, pues si ya la vendió, pues ya es muy complicado, o sea, ya está a nombre de un tercero. Lo importante es ejercer los derechos en su momento, es decir, si el vehículo lo tenían a nombre de él y existía un adeudo de pensión, pues la ley permite que ese tipo de vehículos tú los puedas asegurar para garantizar la pensión alimenticia. Ok, hay otra pregunta de ella misma. Dice, si el deudor continúa sin pagar, ¿puede perder la patria potestad? No, jamás. Miren, esto es importante señalarlo. Los derechos no son de las madres, no son de los padres. Los derechos son de los niños. Y si la patria potestad es una figura muy diferente, yo lo que creo que ahí están viendo es la guardia y custodia, es decir, el derecho de estar con los niños. Solamente pueden perder este tipo de derechos cuando se comete un delito en contra de ellos, es decir, si un padre abusa en contra de su hija, ahí sí puede perderse, pero regularmente los derechos no son de los padres, son de los niños, y la patria potestad es un derecho que nace con el registro. Entonces es un derecho del niño y es el que lo puede reclamar, y si tú como madre quieres hacerlo, pues lógicamente no lo vas a lograr porque no es un derecho tuyo. En caso de que nunca la chica registró al niño como madre soltera, porque el tipo nunca dio señales, ¿puede pedir pensión? El ejercitar la acción todos pueden, pero va a ser muy difícil que un juez te otorgue una pensión. Porque tú forzosamente, por ejemplo, tú tienes un hijo, o como tú bien lo expones, vas y lo registras como madre soltera, pero para que se dé la obligación, o para que nazca la obligación, tiene forzosamente el que reconocerlo, tiene que ir él y decir que es su hijo. Mientras no lo haga, no vas a poder recibir la pensión, tienes que iniciar un juicio que se llama reconocimiento de paternidad, y una vez que acredites que tiene el parentesco por sangre, vas a poder pedir la pensión alimenticia. O sea, las chicas que el bandido hombre, al saber que estaban embarazadas, las dejó, pueden ejercer lo que usted dijo ahorita, que es derecho de paternidad. Ajá, se me fue el nombre. Pedir que el reconocimiento de paternidad. Ejercen y se comprueba. Es correcto. Se comprueba. Y ya que se comprueba, ¿vamos al procedimiento de la pensión? Sí, por supuesto. Ahí mismo hasta puedes registrarlo, puedes hacer el reconocimiento ante el registro civil. Acuérdate que el órgano del Estado que permite el reconocimiento de los hijos es el registro civil. A ver, cuéntanos una anécdota tú que hayas tenido de alguna clienta que te haya causado como que, no sé, digas, caray, esto no me había tocado. A ver, cuéntanos un caso. Híjole, son muchos. Fíjate que... Uno. Pues a ver si no me está viendo. Tengo una clienta que tiene, es que es un tema muy, sin decir nombres, que el marido, y es otro tema, el marido tiene mucha lana, pero toda la lana la tiene oculta. Entonces, la abandonó de manera fea. Fue y la fue a votar y la abandonó. Pero se casaron. Nunca se casaron. Sí, pero soy reconocimiento Okay. del menor. Va, la abandona y se va a dejar. Y tiene al hijo el abandonado. Entonces, pues hay que estarlo persiguiendo por todo el país, viendo dónde está, buscando qué es lo que hace. Lo bueno que la señora es muy comprometida y es muy investigadora. Buscando a Nemo. O sea, ella sí hace bien su papel de investigadora. Sí, trae muchos datos, a veces de más. ¿Y qué pasa, pues? Da fijada, te digo, es un tema que, el problema, ¿sabes cuál es? Que a veces las personas se desesperan. En el caso de los deudores, que no es posible acreditarles un ingreso, el proceso es muy duro. Pueden pasar 2 años, 3 años,
Entonces, mientras tú integras tu demanda familiar o integras un proceso penal, pueden pasar 2 años, 3 años. Y lógicamente en ese tú como madre, porque es bien contradictorio, no te están dando pensión, te estoy contratando a un abogado que estoy pagando gastos, pues mejor ese dinero que estoy pagando al abogado, que estoy pagando en gastos, pues mejor se lo doy a mis hijos. Y se cansan las personas porque es un largo peregrinar, pero al final del día llega un momento en que todas las puertas se le cierran al deudor y si no paga se va a la cárcel. Entonces, pues es decisión de las personas, pues, pero sí muchas personas se cansan en el proceso. Sí, porque son las mujeres las que están pagando ahora sí que el proceso, el trámite, y el hombre únicamente está como que siendo evasor, ¿no?, de esa responsabilidad. Una chica que fue la que hizo la ley Sabina tardó 4 años sin que la persona esta, que era una persona del ámbito político, se negara a pagarle 4 años de pensión. Primero alegaba que no era su hija, ¿no? Después ya se comprobó, se procedió y ella fue la que hizo que ¿cómo se diría? Que se aperturaran, que se hiciera lo que es el registro público del deudor alimenticio. Sí. Es el sistema estatal de deudores. Y lo que tú dices ahí, fíjate que es bien interesante, porque toda esta lucha de aquellas mujeres que no han recibido pensión, hay un caso que estuvo en una audiencia ayer, la cuestión es que me tocó llevar al hombre, tiene 7 años sin recibir pensión alimenticia y la señora ha luchado bastante. El problema es que trae un defensor que no le ayuda y el señor se fue libre, mi cliente fue libre por fallas en la acusación. O sea, usted le tocó defender al deudor. Bueno, pero bueno, pues son ciclos, uno tiene que actuar en el papel que le toca. Claro. Pero es un tema bien complejo, 7 años llevando un problema y gastando, porque el tipo de que no es de guerrero. Entonces imagínate que llegas y un abogado bajo argumentos de que no se cumple el debido proceso te saque a la persona, es complejo, pero bueno, es un tema bien difícil. Señora, si tiene muchos años y no ve resultados, cambie de abogado. Cambie de abogado, de verdad. Imagínese, el licenciado a veces le toca ser villano, a veces héroe, a veces espectador, ¿verdad? Y a veces, yo me imagino que como espectador tú así ves esos casos y dices, hijo, hubieras aplicado esta y esta y esta. No, pues, ahora sí que no te voy a regalar mi asesoría para que me ganes, ¿no? Ni modo, ¿no? Yo que tuviera tenido unas cartas por acá, ¿verdad? Pero le tocó estar del otro lado. Me tocó estar del otro lado y es la verdad que llegó un momento en la audiencia en que la acreedora, porque tiene hijos pequeños, como de 10, 12 años, y empezó a decirle a la juez, pasó esto, y tiene razón, pero por fallas pues no se pudo regular ese tema. El problema con el tema de los menores son las emociones que se mezclan, y uno, aunque lleve muchos años en esto, no deja. Yo en lo que puedo a favor de hacer los niños como abogado, aunque es decir, si tú vas conmigo y me dicen, ¿sabe qué? Me están demandando, pues hay que pagar, hay que ver la manera, pero a veces las pretensiones son demasiadas altas o a veces estás mal asesorada. ¿Sabes qué? Por ejemplo, en este caso yo me acerqué a la contraparte y le digo, mira, te ofrecemos tanto por resolver el problema, pero el abogado quería unas cosas que no eran posibles. Y se quedó sin nada. Se quedó sin nada, pero yo le hice el ofrecimiento antes, le dije, a ver, te deben tanto, mira, vamos a fijar un plan de pagos, pero el abogado dice, no, que te voy a meter a la cárcel. Ok, está bien. O sea, esos casos es que no puedes estirar tanto la cuerda porque se puede romper, o sea, es correcto. Entonces lo que tenemos que hacer es como ser más flexibles. O sea, esta señora, por jalar la cuerda además, se quedó sin nada, y estamos hablando de cuestiones legales. O sea, aquí las emociones, como dice Lick, pues sí hay, sí existen, pero esas quedan dentro del ámbito familiar. Cuando ya estamos en el ámbito legal y ante jueces, pues funcionan más los hechos, las evidencias, eso que se puede demostrar, ¿no? Porque las emociones finalmente, pues no es algo bueno, sí.
Sí, casi llora, sí se ve que está triste, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero digamos, no es algo como que se pueda demostrar en un papel, ¿no? Como que se pueda argumentar. Y no saca de un apuro a las señoras que están en el pleito de la pensión, ¿no? Sí, digo, hay que tener muy clara tu posición, es decir, si te deben 7 años, asegura lo que te deben, la pensión alimenticia retroactiva, pero lo que debe importar es que si tú tienes niños de 7, 8, 10 años, donde debes poner ya un poquito más duro es en lo que viene, es decir, en la pensión. ¿Sabes qué? Págame esto, está bien, puedo ceder en esto, pero mira, vamos a poner esta pensión de aquí para adelante. Negociar, pero a veces también el hecho de que te tengan enfrente del juez y que quieran más de la cuenta, sí es complicado. O sea, la ambición. O sea, Sí, de repente sí, vas sí. por algo y quieres más que eso y es donde truena. truena. ¿Alguna pregunta, amiga, por ahí? Sí, hay una pregunta aquí también de Tishita, dice, ¿qué consecuencias tiene el deudor al estar registrado en el registro de deudores alimentarios? Son varias, fíjate que se están viendo. Por ejemplo, empiezan ciertos requisitos. Si tú quieres competir, por ejemplo, para ser diputado local, senador, y tienes una demanda de pensión alimenticia, no puedes acceder a ese cargo. Están viendo también que los deudores alimentarios no puedan acceder a créditos bancarios. Entonces ya está empezando a tener consecuencias este tipo de personas que son demandados por incumplimiento. Incluso no se pueden casar otra vez, creo. No, hasta ahorita sí, no, eso no existe. Tú te puedes casar, no te pueden impedir que te cases. Pero si estás en el padrón, sí, te puedes casar. yo leí por ahí como que no, que el juez o tenía que ver como si no había un registro ahí. Pues mira, yo hasta ahorita no tengo conocimiento, porque al final de cuentas acuérdate que el matrimonio es un contrato en donde 2 personas. Yo pensé que Entonces, era como la iglesia, Lick, no, que no, según si está casado por otro lado, ya no se puede casar, porque creo que en las iglesias lo tachan. Ajá, o sea, hay unas Sí. pláticas y si tú sales, pues ya no puedes casar. Sí, en la ley no dice nada, de eso, de los que no te puedes casar. Hasta ahorita no tengo conocimientos, no sé si haya salido en estos días algo, pero no, Yo lo vi por ahí porque estoy viendo el tema, pero será que como que no sea como... Yo entendí que las leyes tienen como tiempos, como vacation leyes o algo así. Okay. O sea, como que van poco a poco avanzando. O sea, una cosa es que ya se promulgaron, ya se están integrando, ¿no? O ya hubo cambios a los códigos. Pero de esto a una realidad creo que hay un tiempo. Es que fíjate que hay un tema, y a lo mejor por ahí se me debe estar escapando algo. Acuérdate que nosotros somos una república. Es decir, a nivel nacional tenemos 32 legislaciones. Es decir, existen en todo el país 32 códigos civiles. Entonces, cada estado legisla de manera diferente. Entonces, no dudo que exista un estado en el cual haya legislado ese tema y que pueda existir, en Guerrero no existe, pero no sé si en algún estado puede existir ese tema de que alguien haya hecho una ley en donde haya impuesto esa carga a una persona para poder casarse que no sea deudor alimentario. Ay, la verdad que sentí envidia cuando leí por ahí que los países del primer mundo, recuerden que estamos catalogados como tercermundistas, cuando hay este tipo de divorcios de la pensión, en automático le descuentan. O sea, no hay necesidad de que la señora ande peleando y gastando sus 60,000 pesos. O sea, hay un divorcio, la señora va y pide y en automático viene el descuento. No, aquí también. Pero no es tan largo el proceso. No, es que ahí, mira, inmediatamente que tú presentas una demanda, ya sea de divorcio, ya sea una demanda de pensión alimenticia, el juez te fija una pensión provisional, aunque tú no la solicites. O sea, y el juez tiene 5 días. O sea, la ley sí lo establece. Pero ¿por qué hay personas que se quedan 4 años con esa pensión provisional de 3,000 al mes? O sea, ¿cuándo es que va a cambiar a la definitiva o a la que le corresponde? O sea, depende mucho del abogado que tengas. O sea,
depende mucho cómo se defienda la otra persona. Pero digo que cada caso es particular. O sea, no todos los casos son iguales. No todos, hay asuntos en donde le descuentan, hay gente que recibe 20,000, 30,000 pesos de pensión alimenticia por un hijo. Pero es de acorde a los ingresos Sí, por supuesto. Entonces, del deudor. Hay gente, yo tengo asuntos donde reciben 40,000 pesos la quincena por un niño. Entonces hay casos, cada caso es particular, cada cuestión. Entonces, si tú tienes una pensión de esa magnitud, pues lógicamente tú como defensa de la persona vas a querer que esa pensión provisional subsista. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con aquellas personas que tienen un ingreso fijo? La pensión provisional es más alta que la definitiva. Entonces, lógicamente, pues yo me voy a quedar con la pensión provisional porque a mí me beneficia. Pues digo que cada caso sería cuestión no juzgarlo de manera genérica. Cada caso es particular y hay veces que las cosas se dan. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, se casan dos muchachos y no tienen hijos, no tienen bienes y se divorcian muy jóvenes. Entonces viene, al momento de presentar la demanda, el muchacho le fija una pensión alimenticia a favor de la muchacha. No la pidió él, no la pidió la Ella, muchacha. ajá. El juez de mutuo propio se la fijó. La muchacha ya se casó con otra persona, tiene hijos y tiene bienes. Y al muchacho le están descontando una pensión alimenticia. ¿Me estás hablando de un caso real? Un caso real. O sea, me estás hablando de un caso que tú viste, que No, tú yo llevas. lo llevo. Que tú lo llevas. Yo llevo a la muchacha. Ya se casó, ya tiene hijos y le siguen descontando pensión alimenticia. Y el abogado tiene más de 4 años que no resuelve el problema. Le siguen descontando al chico para Al darle a ella. chico, a ella, y ella tiene otra vida. Con ella no hizo hijos, no hizo bienes. Y Ya el- está casada y ya tiene hijos de otra persona. Y el chico, Le están descontando y él no tiene nada que ver. pero el chico buscó abogado para que parara esta situación. Ha tenido varios abogados y no ha podido. Entonces, pues a mí me conviene porque mi cliente está recibiendo. Entonces, pues yo no puedo ayudarlo al otro muchacho, pues, pero es un tema. Pues digo que todo es. Ese es el otro lado de la moneda. Sí, es correcto. O sea, es un tema a mí, la verdad, que me da ganas de decirle a la muchacha: búscate un buen abogado que te asesore, porque ayúdate. Pero lleva más de 4 años la muchacha recibiendo pensión alimenticia. ¿Y no puede renunciar ella a eso? Sí puede, pero no quiere. Ah, Esa es una cuestión. soy mujer, pero esas bandideces tampoco van, ¿eh? Sí, no, eso es ser bandido. Eso es ser bandido. Si el pobre fulano, quién sabe, ¿verdad? El pobre fulano. Vamos a ponerle Panchito. Si Panchito, el pobre, trabajando como negro bajo el sol, y esta mujer ya se casó con otro que tiene responsabilidad de mantener a sus hijos y a ella, y ella sigue recibiendo la pensión de Panchito cuando ya tiene, dijera mi papá, otro machete, eso no es justo. Eso es un mundo, los alimentos es un mundo. No es justo. Así es, África. Entonces digo, cada caso es particular, cada caso se tiene que analizar de manera muy pormenorizada, no porque digan, no, aquel es muy buen abogado, aquel hizo esto. Las circunstancias a veces se te dan sin tú meter las manos. De todos tus casos de pensiones, ¿cuántos has logrado de manera satisfactoria? Porcentaje. Pújule. Pues mira, llevo 21 años en esto, ¿no? Han sido regularmente, mis casos han salido bien. Tengo casos que son difíciles por el hecho de que los acreedores, los deudores alimentarios, pues se esconden, no están en el Estado. Entonces me veo imposibilitado para hacer una buena defensa porque requiere recursos. Es decir, para que yo pueda demostrar cómo vive una persona, cuál es el nivel de vida que tiene, necesito forzosamente trasladarme al otro estado, ver cómo es. Sin embargo, mi clienta pues no tiene los recursos, entonces sí son circunstancias complejas. Pero la mayoría de los asuntos que llevo han tenido muy buen resultado. Si necesita un abogado y tiene problemas de pensión, al abogado Valentina es el que debe llamar. Muchas gracias, con gusto. No cobra muy caro, ¿verdad? Depende. Fíjate Depende que, del sapo de la pedrada. No, para nada. No se trata de eso. Fíjate que esa es una cuestión. Depende de muchas cosas. Un caso, es decir, por ejemplo,
te pongo un ejemplo, un señor trabaja en un ayuntamiento, gana 5,000 pesos quincenales. Le descuentan un 50%, le descuentan 2,000, 4,000 pesos al mes. Ajá. Entonces va esta persona a mi despacho, ¿cuánto le puedo yo cobrar? Si le cobro yo 50,000 pesos por su asunto, pues lógicamente no va a poder. Entonces se trata de analizar todas las circunstancias, por otro que tenemos que analizar todas las circunstancias y a veces decir al cliente, mire, pues el señor, por ejemplo, un señor que es albañil o que no tiene trabajo y que hay que buscar, porque a veces, como tú bien dices, el padre se separa de los hijos, se va a otro estado y allá trabaja de albañil con un sueldo muy mínimo. Entonces, lógicamente, pues la señora tendrá que gastar mucho para lograr, y luego, en el caso que se logre, pues el resultado va a ser mínimo. Entonces, aunque se escuche complicado, pues en esos casos sí habrá que decirle a la señora, ¿sabe qué? Yo le sugiero que usted mejor no gaste, porque el resultado va a ser mínimo y el gasto va a ser mayor. Pero son muchas circunstancias. Pues sí, la verdad que sí, porque si no tú como licenciado lo que tú harías es irla sobrellevando mientras que el señor gaste sus 2-3 pesos que no le sobran si no le hacen falta, pero únicamente pues no es una buena práctica como abogado, ¿no? Sí, digo, hay asuntos, nosotros tenemos asuntos que llamamos pro bono, que ven esa palabra creo en Estados Unidos, cuando vemos una situación muy delicada de pobreza, o que un niño está en esta necesidad, hacemos excepciones y el mismo tratamiento que le damos al asunto, que cobramos un buen porcentaje, se lo damos a pero el despacho asume todos los costos. Pero no lo hacemos en todos los casos, analizamos cada situación en particular y si está en estado de necesidad extrema y el muchacho sí, pero cuando pues vemos que no podemos hacerlo porque nos volvería una circunstancia muy difícil, porque la atención de estos asuntos es la misma atención que se le da a un asunto que te pagan, y además de esos asuntos el despacho pone todos los gastos, porque en un juicio hay gastos, hay peritos, gastos y costos. Gastos y costos. Entonces sí, cada situación se debe ver en particular. ¿Te ha tocado un hombre que pide pensión? Sí, por supuesto, sí me ha tocado, muchas veces me ha tocado, por eso digo que el problema es que con las mujeres se ve muy seguido, y es más, la mujer siempre lo platica, tú sabes a tus amigas que aquí no les dan pensión, pero los hombres no. El hombre no le dice a los amigos, ¿sabes qué? Yo le voy a pedir pensión a mi mujer. Mantenido, entonces la circunstancia se vuelve oculta, el procedimiento se vuelve oculto. Pero sí, por supuesto, hay mujeres que abandonan a sus hijos, abandonan sus hogares para irse con otra persona y se olvidan de los hijos también. Ya me imagino al señor mandándole al licenciado la foto en el Facebook. Mira dónde. Ya ves, se vuelve un asunto chusco. Y lo dices a la mujer y soy pobrecita, pero sí lo hay. Míralo, anda con un camionetón y a mí me dejó con los chamacos y ella se fue de soltera. Y me imagino al señor. Sí lo hay, mucho. Hay muchas mujeres que lo hacen, nada más que es un problema oculto, te digo, no se dice. Sí, es como algo vergonzoso. Sí. Que si los pones así como dices, ¿cómo no puedes tú mantenerlos? Si esta es la otra cara de la moneda. Yo no soy feminista, pero me gusta hacer, irme por los hechos, por la verdad, pero digo, imagínense pues, es raro porque se supone que las mujeres tenemos ese halo de maternidad, de bondad, de cargar con los hijos, el instinto, ¿no? Y de repente que exista una mujer que de buenas a primeras, porque se volvió a enamorar, porque de repente dice, no quiero dejar mi juventud aquí, le deja los 5 hijos, porque pues le dio la lelacha, empezó muy joven, los 5 hijos se los deja a Juanito. Y el pobre Juanito, pues ya con la bola, dice, pues ni modo, ¿para dónde corro, no? Entonces, imagínense a la inversa, porque hay mujeres que no tienen ese instinto maternal, mas sin embargo, pues son madres, ¿no? Y en algún momento como que les pesa la maternidad,
quieren volver a vivir como que esa etapa donde se quedaron como en stand-by y abandonan todo. Tengo un caso de un señor que es electricista y la mujer se fue, le dejó a 2 hijos y me viene a ver porque la señora vino y le quitó a su hija de 12 años. Y le dije, pues, ¿sabes qué? Pues la señora se fue y está comprobado. Y dice, pues no, la mujer tiene preferencia por ser la madre. La niña se la dio a la madre, la niña tiene 13 años. Tiene un hijo de 1 año. Se casó con un militar. El militar la abandonó y la niña está trabajando en México. Para eso se la quitó. Para eso se la quitó. Entonces imagínate una niña con un niño, una niña de 13 años con un bebé de 1 año solita en México. El padre le dijo, vente, aquí te cuido. Pero la niña pues ya no quiere regresar. Entonces hay un montón de cosas bien complejas. Entonces digo, no nada más hay circunstancias por parte de las mujeres muy complejas. Y así fue, se lo quitó, la mujer vino, le quitó a la niña, le dijo al juez, el juez dijo, sí, ella tiene más derecho. ¿Y cuánto tiempo tenía de que lo había abandonado al señor con el niño? No, se fue desde los niños, se dejó creo de 12 o 3 años y la otra de 4. Sí, hay muchos temas. No creas que es nada más de un lado, también hay del otro lado. Es que la moneda tiene 2 caras. La moneda tiene 2 caras y hay realidades como dices bien, Lick, que el hombre está acostumbrado como que a aguantárselas, ¿no? Como que aguantárselas de la cultura de los hombres no lloran, los hombres, pues no, muchos no saben expresar sus sentimientos, ¿no? Y las mujeres aprendemos con el lenguaje de las lágrimas a expresarnos, ¿no? Es correcto. Entonces, pues sí es el otro lado de la moneda. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí. Aquí tenemos una que dice... A ver, dame un segundo. Dice, ¿qué pasa cuando el deudor alimentario se resiste a cumplir su obligación alimentaria? ¿Podemos denunciarlo por la vía penal? Por supuesto que sí. Es más, puedes no irte directamente al juicio familiar, puedes irte directamente al juicio penal. Tienes que acudir ante la agencia del Ministerio Público y a interponer una demanda de alimentos. No necesitas abogado, vas a que debes llevar tu acta de nacimiento para acreditar el entroncamiento. Si eres esposa, tu acta de matrimonio. Si eres padre, tu acta de nacimiento de tu hijo. Y señalar desde qué fecha no te ha dado alimentos, señalar la forma en la que él se desempeña, cuál es su trabajo, dónde puede ser localizado, señalar los máximos elementos que permitan al Ministerio Público establecer cuál es el tema con la demanda penal, que no te van a fijar una pensión provisional. Ahí se va a levantar una denuncia, vas a aportar los elementos de prueba, vas a mandar, el Ministerio Público tiene la obligación de mandar a citar al deudor. Si no va, tienes que judicializar ante un juez, van a llevar los medios de prueba y el juez va a emitir un citatorio, y ahí pues lógicamente le va a hacer la formulación de una imputación, porque es un delito el hecho de no cumplir. El problema que ahí te tienes que esperar hasta que el juez sentencie, y si acreditas que no te ha dado dinero en todo este tiempo, es hasta al final cuando te va a pagar. Es el tema de la vía penal. Y en la familiar no, en la familiar te dictan inmediatamente una pensión. O sea, eso es en cuestión de que no cumple, ¿no? Vas y como penalmente ejerces ya otro procedimiento, ¿no? Y ahí es cárcel, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí. Si tú no pagas, si tú no... Lo que pasa es que al final de un proceso, como tú cometes un delito, el juez te sentencia a una pena, que puede ser de 3 años, 4 años. Entonces, si tú no quieres ir a la cárcel y hay una sentencia condenatoria, debes pagar la reparación de daño. Si no pagas la reparación de daño, entonces lo que procede es cumplir la pena, pero dentro de la cárcel. Entonces, para poder acceder a un beneficio que no es a la cárcel, porque el delito, si te lo comprueban, se da, tú tienes la oportunidad de acceder a medios diversos para no ir a la cárcel. Es decir, puedes trabajar en favor de la comunidad, puedes hacer
estar en un hospital, pero para poder acceder a ese beneficio, forzosamente tienes que pagar la reparación de daños, o sea, darle la pensión. Pero si no lo haces, pues vas a la cárcel. Solamente, pero eso es a un momento final. O sea que pueden hacerlo ellas por su cuenta, ir al Ministerio Público, claro que sí. ¿Qué consejo le podrías dar a una persona que no tiene los recursos, pero que pues quiere recibir esa pensión? Ya sea, se los juro, que el hecho de que sean 3,000 por mes, o sea, estamos hablando de 100 diarios. 100 diarios. Sí. Mira, hay una gran ventaja. Desde hace 6, 7 años el salario mínimo ha ido incrementando enormemente, exponencialmente. Sí. Está subiendo. Primero hubo una subida muy fuerte, casi del 80%, y a partir de ahí ha habido cada año un aumento del 20%, del 15%, del 25%. ¿Por qué te estoy manejando esto? Porque la ley establece que el porcentaje de la pensión alimenticia nunca podrá ser al 40% del salario mínimo. Es decir, en el año 2007 estaba en 87 pesos salario mínimo, el 40%, estamos hablando de 8, 16, 32 pesos diarios, y actualmente el salario mínimo está en 250. Entonces estamos hablando que son 100 pesos mínimo que te tiene que dar un deudor alimentario. Entonces, pues de 32 pesos a 100 pesos diarios, pues ya sube bastante, sube casi lo triple. Entonces, lo mínimo que te pueden dar ahorita, en este momento, es creo que son 3,000 pesos. Pero si el salario sigue con la misma intensidad de aquí a 4 años, lógicamente va a aumentar tu pensión alimenticia. ¿Es en automático? ¿Tienes que hacer? Es en automático. Hubo un proceso se llama desintaxación, es decir, todo antes se computaba a partir del salario mínimo. Es decir, si el juzgado te ponía una multa, tenías que ponerte un salario en base al salario mínimo. Actualmente no, actualmente hay una unidad de medida y que es 100 pesos, vale 100 pesos, pero en las pensiones alimenticias se sostiene el salario mínimo, y esto es muy benéfico porque el salario mínimo está incrementando año con año. Entonces, lógicamente, si tú recibes un 40%, que es lo mínimo que un juez te puede poner, cada año va aumentando. Entonces estamos hablando que de aquí a, si sigue este porcentaje que tenemos del 20% de aumento del salario mínimo, en 5 años la pensión va a ser de 5,000 pesos aproximadamente. Entonces, si por ejemplo este caso que te cuento de esa amiga que tiene la pensión provisional, si ella no hace con su abogado un movimiento, ¿eso se puede seguir? Sí, por supuesto. El tema con los juicios de alimentos, existen muchas figuras en derecho, que es la prescripción, la caducidad. Son figuras que, si tú no atiendes un asunto, pueden beneficiarte que la ley se termine. En el caso de los alimentos, no. Estas figuras no existen. La cuestión de los alimentos siempre va a estar vivo, no obstante que tú no tengas abogado, no obstante que un abogado no mueva tu expediente. Una vez que tienes fijada la pensión provisional, el expediente puede estar 15 años abierto, no hay mayor problema. ¿Tú recomiendas entonces que en casos de que el señor gane muy poco y la señora diga, bueno, vas a gastar mucho en abogados, todo esto, cuando realmente pues a lo mejor no te conviene, mejor es desistir? No, yo no recomiendo eso. Yo lo que les comento es que no tiene caso que ustedes contraten a un abogado. Digo, no quiero decir que hay abogados buenos, hay abogados que solamente van y te van quitando. Por ejemplo, si tú no puedes dar mucho, deme 500 para las copias, deme 1000 para las copias, deme tanto, y pues no van avanzando en tu asunto, no lo van moviendo. ¿Por qué? Porque realmente tu asunto necesita inyección de recursos. Y si tú no inyectas recursos, pues lógicamente no se va a poder llegar al resultado que tú quieres. Entonces, lógicamente, si tú vas a recibir recursos muy limitados por parte de tu deudor, lo que yo les recomiendo es que se acerquen a un abogado de oficio.
y que lo ayuden en todo lo que puedan. Por ejemplo, si pueden investigar en internet, investiguen. Si saben dónde vive esta persona, que vayan, le saquen fotos, que se vuelvan parte del proceso. Pero lo que sí nunca les recomiendo es que no se les olvide que los derechos no son de los padres ni de las madres. Los derechos son de los hijos. Y si ustedes no luchan por un derecho de sus hijos, nadie más lo va a hacer. De una u otra manera, en el límite de las capacidades de cada quien, lo tienen que hacer. De una u otra manera. Esa es la recomendación. ¿Alguna pregunta, Raquel? Sí, aquí hay algunas preguntas. Dice, si una mujer ya trabaja, ¿pierde la pensión compensatoria? Mire, es un tema muy padre eso de la pensión compensatoria. Todos, digo, jurídicamente. Me apasiona el tema, todos son interesantes. Lo que pasa es que, ¿cuándo surge una pensión compensatoria? Y no solamente, escúchame bien, el matrimonio ya no se da solamente entre mujer y hombre. Actualmente el matrimonio ya no tiene género, el matrimonio es hombre-hombre, mujer-hombre, los géneros que haya, mujer-mujer. ¿Cuál es el tema de la pensión compensatoria? La pensión compensatoria es que cuando se unen, los dos llegan, hay gente que llega con un buen patrimonio, hay gente que llega sin patrimonio. Pero si las dos personas llegan a la unión en igualdad de circunstancias y sin patrimonio, uno de ellos se dedica preponderantemente al cuidado de los hijos, se dedica preponderantemente al cuidado del hogar, se dedica preponderantemente al cuidado del hombro. ¿Esto qué implica? Que no se puede realizar plenamente, que no puede triunfar en la vida de la misma manera que la pareja. Es decir, la porque pareja ella se quedó al cuidado de los hijos. porque ella se dedicó a esto. Entonces el hombre fue doctor, se especializó, compró una... Entonces, pues lógicamente al momento de que se termina la relación, la mujer ya no puede sostener el nivel de vida, mientras el otro pues ya triunfó ya. Entonces, no importa que yo trabaje, no importa que yo sea maestro, pero si mi pareja durante el matrimonio salió más beneficiado que yo, tengo derecho a recibir una pensión compensatoria. Por supuesto, no obstante que yo reciba ingresos, pero todo se da de la composición que tengan al interior. Pero si ambos salieron beneficiados del matrimonio, pues entonces no va a haber pensión compensatoria. La pensión compensatoria se da cuando hay desigualdad entre las partes y que uno sale más beneficiado, porque acuérdense que el matrimonio es un contrato. Entonces, si es un contrato, surgen deberes, surgen obligaciones y lógicamente una parte puede resultar menos desfavorecida y es cuando entra una pensión compensatoria. ¿Tú recomiendas casarse por bienes mancomunados o separados? Yo creo que depende mucho de las circunstancias. Si tú ingresas en igualdad de circunstancias a una sociedad, a un contrato de matrimonio, es decir, no llevas nada, pues cásate por bienes conyugales. Pero si tú ya traes un bagaje de propiedades, de carros y de todo, pues entonces cásate por bien separación de bienes. Pero de todos modos, al final de cuentas, es un poquito complejo porque dentro del matrimonio existe una figura que se llama indemnización. Es decir, si tú demuestras que él triunfó durante el matrimonio, puedes pedir hasta el 50% de los bienes. Aunque se hayan casado por bienes separados. Es decir, pero por eso digo, todo tiene que ser. Cuando, haz de cuenta que nos casamos por bienes separados, no tenemos nada, y tú adquieres un carro, 3 casas, todo, y yo no adquirí nada durante el matrimonio. Por la situación que les comentaba, de que uno se prepara. Aunque se hayan casado por bienes separados. Separados, yo te puedo quitar el 50%, hasta el 49%, no el 50%, hasta el 49% de todos los bienes, por concepto que me indemnices. Se puede. Como cuando terminas la chamba y te pensionas, así como indemnízame por los años que te dediqué. Es correcto. Porque no viví mi vida, porque estuve lavando, planchando y criando a los hijos mientras tú estudiabas correcto. para no molestarte. Esta fue mi aportación. Esa es aportación. Acuérdense que el trabajo de la mujer en la casa es aportación a la sociedad. Es decir, si yo no me ocupo de esto y esto, tú no puedes triunfar. Detrás de cada gran hombre. Es correcto, es el dicho. ¿Otra pregunta, Raquel? Sí, dice, ¿qué pasa si el deudor alimentario no tiene para cubrir los gastos? En materia familiar no hay gastos.
es decir, no hay costas, no hay gastos, se fija una pensión, no importa lo que tú te gastes en una pensión, en un proceso familiar, aunque tú ganes el juicio, no te van a pagar lo que gastes. No hay gastos y cosas en materia familiar, son juicios especiales. Ah, ok. Supongo que a lo mejor se refiere Alexa Sandoval a cuando el padre se declara que no tiene para cubrir la pensión. Pobrecito. Eso no existe tampoco, no existe declaración de insolvencia. Tú, si no tienes que trabajar, si no, al menos que tengas una incapacidad, que estés incapacitado mentalmente o que estés, pues simplemente pues no existe forma, pues, pero que tengas, por ejemplo, existen varias incapacidades. Es decir, la incapacidad total de una persona que no razona, que no tiene una enfermedad, y aquellas que dicen que no son incapacidades, sino que son cualidades diferentes, como una persona que está en silla de ruedas, con discapacidad, pues puede, ya no sea la discapacidad, sino que trae otros temas, pero sí puede trabajar. Entonces, pues ahí sí, a él sí le puedes exigir la pensión alimenticia. Sí, no, me imagino que si durante el matrimonio él aportaba, él era fuente de ingreso, y cuando se separan de repente dice que no puede, pues como que no hay lógica, ¿no? Sí, es correcto. Pero no existe, por ejemplo, no importa, o sea, en materia familiar tú no puedes jamás declararte insolvente. La declaración de insolvencia se da cuando una persona no puede pagar, es decir, te están demandando un pagaré o están demandándote, entonces pues soy insolvente, no tengo bienes, no tengo nada que me cobres, ahí sí. Pero en materia familiar no, o sea, tu hijo come, tú hagas lo que hagas, tu hijo come, o tu papá come, o tu acreedor alimentario come. Entonces tú tienes la obligación de lo que sea, ver la manera como le haces, porque acuérdate que es el padre custodio y el padre no custodio. Si tú estás con tu hijo, tú vas a ver la manera que le das de comer. Tengas trabajo, no tengas trabajo, o lo que hagas, tú vas a dar cuenta. Entonces el deudor no puede venir un acto de decir no puedo. O sea, y si no tiene con algún bien, ¿no? Puede sustentar en ese momento. Ah, no, por supuesto, sí es una garantía, los bienes se pueden ejecutar en alimentos. Es más, te pongo un ejemplo, yo te demando a ti por un préstamo bancario, te tengo tu propiedad hipotecada, pero si hay un acreedor alimentario, son créditos preferentes los créditos alimentarios. No obstante que tú tengas un crédito primero, yo puedo montarme arriba de ese crédito y no obstante que tengas una deuda, puedo cobrarme. ¿Otra pregunta, Raquel? No, son todas, nada más comentarios. Excelente abogado, el licenciado Sandoval, dice Tishita Beuret. Trae porra. Trae porra. A ver, ¿qué otra cosa por aquí? Gabriel Gómez, saludos. Saludos. Laura Evangelista, el mejor abogado que tenemos en Guerrero, el licenciado Valentín. La porra. Así es. La verdad que conocí a Lick Valentín porque es amigo de un amigo. Sí. Entonces yo quería tratar el tema de la reforma que la verdad fue muy interesante, me aclaró muchas dudas y también yo creo que a la gente. Entonces, me da mucho gusto, de verdad, que cuando la gente que por primera vez hacemos un podcast hablando de un tema que a mí me interesa, me diga, oye, ¿podemos hacer otro? ¿Podemos grabar otro o hacer otro tema? La verdad que a mí me gusta porque me hace sentir como que les gustó la sintonía que se dio entre su servidora y el invitado. Entonces, me gusta mucho que la gente que yo invito me diga, como en su casa, la verdad que me alegra mucho el corazón, que me digan, oye, podemos hacer otro tema, mira, vamos a seguir. La verdad que lo valoro mucho. Cuando gustes, con mucho gusto. Y más que nada, Lick, este tema, que la verdad nos ha abierto un panorama muy grande, espero que de verdad a todas esas personas que están en un proceso o que están viviendo todo este tipo de cosas, digan, bueno, no tengo la lana, pero me aviento a ir yo a los juzgados y empezar por algo, empezarlo a hacer, y ustedes van a ser los que van a llevar su causa. Yo creo que nadie mejor que ustedes, con el interés, con
con el tesón de sacar las cosas, ¿no? Y si usted tiene el recurso y quiere usted salir victoriosa de este proceso, gracias. Al licenciado Valentín es al que tiene usted que llamar. Entonces, si ustedes voy a mandar un mensajito o ahí mismo en el video decir cómo contacto al licenciado Valentín, y yo con mucho gusto a través del inbox, o si me autoriza, pongo su teléfono público para que cualquier persona que tenga una duda y diga, sí es cierto, he perdido 3 años, he perdido 2 años con este abogado que le he pagado bien, que no me ha sacado la chamaca ni para atrás ni para adelante, mejor es cambiar de abogado, y si el cucaracho gana unos 50,000, unos 40,000, oígame. Le ponen esos nombres, el cacas, el cucaracho. O sea, oígame, pues cambiar. ¿Y a la mujer cómo le podrían? ¿Cómo le podemos? Ay, no sé. Es que a las mamás le dicen mamás luchonas. Ah, ok, está bien. Lo dejamos ahí, mamás luchonas, pues. O sea, a las mujeres les dicen mamás luchonas, por el hecho de que pues el hombre no se hizo cargo del niño y ahí andan las pobres chicas, ¿no? Que algunas se los dejan a las mamás. Pero el hecho de que no ejerzan la paternidad, yo creo que también es un golpe moral para una mujer. El hecho de que un hombre te diga, no es mi hijo, cuando tú sabes que solo con esa persona mantuviste un vínculo íntimo y amoroso, que de repente esa persona te lastime en eso que es tu dignidad como mujer, yo creo que muchas veces las mujeres pues sufren eso. Fíjate que son temas bien complejos la familia. La paternidad es una prueba de fe. Digo, cuando te lo demuestran ya con prueba científica, pues ya es un hecho. Pero realmente padre no es el que engendra. El que engendra, o al final de cuentas, padre es aquel que está con los hijos, aquel que los ve, aquel que los alimenta, aquel que se preocupa realmente por ellos, y los demás pues hay que hacerles ver que tienen una obligación, no se rindan, denle hasta donde puedan y pues búsquense a alguien que las pueda apoyar si tienen los recursos, si no, ustedes pues busquen la forma de que ese derecho, porque un día va a venir su hijo y les va a preguntar, oye, ¿por qué no luchaste por esto? Ustedes digan, bueno, yo luché, yo hice esto, aquí está, mira, pues ya no quedó de mí, ¿no? Fíjate, Lee, que hay un caso que yo conozco, que por ejemplo una chiquilla, todo el mundo sabía que tenía un noviecillo, ¿no? Pero sale panzona. Y de repente sale otro novio que nadie conocía en escena, ¿no? O sea, resulta que tenía 2 al mismo tiempo. Entonces, con el que era el oficial, pues, se entera que había otro. Le dice, sí, hazte la prueba y si es mío, le entro. ¿Qué creen? Que no accedió la chica a hacerse la prueba, porque creía que era una falta a su persona, sí. Que era una duda como que le ofendía, ¿no? Yo digo al contrario, el que nada debe, nada teme, ¿no? Solo quería tiempo para ver cómo se veía el bebé. A ver, ¿a quién se parecía? No, fíjate que ahorita me estoy acordando de un asunto que llevo, que una señora vive con un señor ya grande, más joven la señora, 20 o 30 años viviendo con él, no recuerdo exactamente, pero